Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estas reveladoras palabras fueron expresadas por el apóstol Pablo, instrumento elegido por Dios para la predicación del Evangelio a los gentiles. ¿Pero quién era Pablo antes de su conversión? Saulo de Tarso sobresalía entre los dignatarios judíos que se habían excitado por el éxito de la proclamación del Evangelio. Aunque ciudadano romano por nacimiento, era Saulo de linaje judío y había sido educado en Jerusalén por los más eminentes rabinos. Era Saulo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Los rabinos lo consideraban como un joven muy promisorio y acariciaban grandes esperanzas respecto a él como capaz y celoso defensor de la antigua fe. Su elevación a miembro del Sanedrín lo colocó en una posición de poder. Era celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de Jesús. Era valeroso, independiente, perseverante y sus talentos y preparación le capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Saulo era un hombre talentoso, pero perseguía a los cristianos. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras que él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Después de su conversión, Pablo confirma que era un perseguidor de cristianos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En relación a esto, el Señor Jesús dijo: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno. Saulo merecía el castigo eterno, sin embargo Dios le concedió su gracia. Pablo lo confirma, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es la manifestación del amor de Dios, mediante Cristo, que no nos trata según lo que merecemos. Aunque nuestros pecados han merecido condenación, Él no nos condena, pues año tras año ha soportado nuestra debilidad e ignorancia, nuestra ingratitud y alejamiento, a pesar de nuestros desvíos, nuestra dureza de corazón, nuestro descuido de su santa palabra. Su mano todavía se extiende a favor de nosotros. Esta preciosa gracia fue la que salvó a Saulo, pues llegó a ser un fiel apóstol de Jesucristo. Pero esta gracia únicamente se obtiene mediante la fe. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero, ¿qué es la fe? El apóstol Pablo lo define así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, aceptar su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. La fe agrada a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Y Pablo también nos dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero si creemos en Dios, le agradaremos y no seremos condenados. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por medio de esta fe tendremos vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta fue la extraordinaria experiencia de Saulo, perseguidor de cristianos, a ser llamado posteriormente Pablo, el más grande evangelista. El espíritu de profecía nos ilustra con esta cita. Un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino que aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios en su providencia no solo le perdonó la vida, sino que lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.